Mano a mano con Alejandro Guillé. Un largo día, casi diríamos el día D de la educación hemos vivido en nuestro país. Ha sido un día importante porque el presidente de la República, a través de su ministro de Educación, ha dado ya las señales, una respuesta a las demandas de los estudiantes y del colegio de profesores y que aborda una enorme cantidad de temas. Ahora, como todas las cosas, ahora hay que acotarlas, transformarlas en proyectos, ponerle números, etcétera, pero expresa una suerte, diría yo, de voluntad política de abrirse a muchos temas que no estaban incluso en el acuerdo GANE. Ahora, por otro lado, hay que esperar qué van a decir los estudiantes, van a evaluar esto, se van a tomar todavía algunos días, no se va a destrabar esto rápido. Un elemento importante, además, en este escenario puede ser lo que el Congreso señale en las próximas horas. Entiendo que hay un preacuerdo también de un mensaje general de este mismo tenor, que el que entregó hoy el ministro de Justicia, y que se aplazó hasta la espera que se diera esta señal. O sea, mañana podríamos tener también algún aporte al debate de parte del Congreso, y además tomado, entiendo, con un carácter, no sé si la palabra sea transversal, pero de amplio apoyo dentro del Congreso Nacional. La necesidad de dar también señales de gobernabilidad en un momento en que muchos se empezaron a preocupar por esto. Bueno, temas para conversar con el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, me lo estoy hablando yo todo, diputado, muchas gracias por venir a conversar, pero los hechos están encima, los documentos los estamos revisando casi al mismo tenor que cualquier ciudadano, así los hemos recibido. Pero quisiera hacerme cargo primero de una necesidad que uno advierte en el ambiente, ¿no?, de dar señales de gobernabilidad. Creo que se ha instalado un poquito de preocupación en algunos sectores empresariales, algunos sectores de opinión pública que ven a la clase política, no solo al gobierno, a la oposición, un poco desorientados frente a todas estas movilizaciones sociales y la necesidad de conducirla, y hay un debate de quién toma el rol. ¿Cómo se está viendo esto en el oficialismo, digamos? Con preocupación, Alejandro, porque cuando los países y los parlamentos y los partidos políticos dejan de ser fieles y auténticos representantes de la ciudadanía, el riesgo de que pasen por el lado los problemas es muy alto. Y yo, al menos como presidente de la Cámara de Diputados, me he propuesto muy resueltamente que esa democracia representativa que tenemos en Chile, porque esos somos los parlamentarios, representantes de la ciudadanía para legislar, para fiscalizar y también para ayudar, como estamos viendo, a alcanzar acuerdos, tiene que fortalecerse. Y yo creo que estos anuncios que ha hecho el presidente hoy día, estas 21 políticas y propuestas para el desarrollo de la educación chilena, son una magnífica oportunidad para que pasemos de la calle, de las protestas al Parlamento, y podamos legislar, podamos avanzar. Y creo que lo que más puede echar a perder estas cosas es que, más que las diferencias que a mí me forman parte de lo que es el Parlamento y la democracia, yo no le tengo temor a las diferencias, le tengo temor a las intransigencias, y que se polarice un ambiente cuando yo veo que cada vez la inmensa mayoría de los chilenos quiere justamente que se generen acuerdos. Yo valido el movimiento social que se ha generado en torno a la educación. Yo me junté con los dirigentes de los universitarios, de los Ellos secundarios. fueron a hablar con ustedes al Congreso, fueron a la Cámara, al Senado, y les pidieron, además, entiendo, un pronunciamiento. Es más, nos emplazaron. Más duro todavía. Pero mire, yo creo, claro, porque en ese término, lo que están haciendo ellos es llamando al Parlamento, a los representantes políticos, a los partidos, a que seamos protagonistas activos de este acuerdo. Y por eso que mañana en la mañana, te quiero adelantar, tenemos una reunión, los comités políticos del Senado y de la Cámara de Diputados, para dar a conocer cuál va a ser nuestro trabajo. Ya conocía la propuesta del gobierno. Y te adelanto que básicamente lo que queremos nosotros es instalar una mesa de trabajo con los actores. Los estudiantes, los profesores. Esto es muy importante, captar esa sensibilidad, porque quien crea que va a tener la representación de ellos o que ellos van a delegar la representación en alguien, esto tiene que ser con ellos sentados en la misma mesa, como lo ha hecho el gobierno y como lo ha hecho el Parlamento hasta ahora. Y ahora tenemos ya una propuesta muy nítida, muy clara, de 21 nuevas medidas que se suman a las que anunció el presidente hace 2 semanas atrás del Gran Acuerdo Nacional. Tenemos ya la visión, obviamente, de ellos como actores, y tenemos un trabajo que ha estado efectuando los comités de la Cámara y del Senado durante toda la semana pasada, como para buscar puntos de encuentro. Y yo estoy optimista, Alejandro, estoy optimista porque también creo que las movilizaciones ya han surtido su efecto, y no hay que estirar demasiado la cuerda, porque ahí ya pasamos a las intransigencias que le hacen mucho daño a los países, y ya creo que se ha recibido con elocuencia el mensaje, y aquí están también con elocuencia las respuestas.
Bueno, entiendo que los estudiantes se tienen que tomar todavía algunos días para estudiar el documento, Sí. llegar a acuerdos, forjar consenso. Es un movimiento estudiantil muy amplio, que entiendo que con bastantes matices internos. Hay obviamente peticiones más radicalizadas que otras. Ellos tienen que de alguna manera salir unidos en este capítulo. Pero aún así creo que todavía tienen en pie la idea de una marcha el día jueves para hacer una especie de demostración de fuerza. No sabemos todavía el alcance de la aceptación o no de este documento. Han agradecido el gesto, sí, pero falta entrar a materia. En lo esencial hay hartos puntos que vienen en este documento. Yo creo que más o menos tratando de ir a aclarar el sentido para quienes todavía no se han metido mucho en ello. Hay lo primero, una gran aspiración de los estudiantes que era reconocer en Chile la educación en el fondo como un derecho, sí. Lo cual, no sé si el presidente se mordió la lengua el otro día, pero algo habló que era un bien y dio la sensación que un bien de consumo. Habló de bien de consumo, pero después rectificó. Pero quedaría en la Constitución que la educación es un derecho y es una educación además de calidad, sí. Lo cual va a ser bien complejo definir qué es calidad, pero dejemos esa primera tarea. ¿Qué consecuencia va a tener esa reforma constitucional? Es extender las garantías constitucionales que están en el artículo 19, número 10, ahí está el derecho a la educación que tú mencionabas, pero extiende a un tema que es, yo diría, la piedra de tope hoy día, que es el tema de la calidad. El país ha alcanzado una amplísima cobertura educacional. La tenemos prácticamente en un 100% en la educación básica y media, la tenemos cercana al 50% en la educación universitaria y queda todavía bastante que avanzar en la educación preescolar básica, pre-kinder y kinder, que estamos más o menos en un 35%. Entonces, cuando tú pones en el texto constitucional, como lo dice, incorporar una garantía constitucional, el derecho a una educación de calidad, estableciendo el deber de Estado de velar por ella misma, es comprometerse como Estado, bajo una garantía constitucional exigible, a que se avance en resguardar ahora, además de la cobertura, la calidad de la enseñanza que se entrega. Yo creo que es un paso muy importante, muy sustancial, porque va a obligar al Estado y a los gobiernos a tener que dar pasos muy decisivos. Y si tú te fijas, todas las demás propuestas que vienen hacia abajo, todas apuntan a generar una mayor calidad de la educación, una mayor cobertura, especialmente en las de pre-kinder y kinder, permitir un acceso más expedito y mejor financiamiento con becas a los primeros quintiles de gente de menor ingreso, para justamente avanzar también en una carrera docente que de alguna manera reemplace el actual estatuto y dé garantía de una carrera que también los profesores contra rendimiento y mejor resultado vayan teniendo los estímulos necesarios. Entonces, yo veo acá que hay un esfuerzo muy grande, muy importante de tener una visión, Alejandro, más comprometida en recursos, en estructuras que permitan mejorar el sistema educacional. Y quizás también una de las más importantes es el tema de la desmunicipalización. Sí, mirando el documento, lo que plantea es un camino un poquito intermedio, porque sí, de verdad hay municipios que administran bastante bien la educación, sí, pero hay algunos municipios que es un desastre. Aparentemente algo tiene que ver, pero no necesariamente, con digamos, si es un municipio rico o pobre. Hay algunos sí, que no son tan ricos y sin embargo están administrando bastante bien su sistema. Esto quedaría en principio, esa es la idea, ¿no? Abierto a evaluar alternativas en aquellos municipios que están con problemas. Bueno, seamos fieles al texto, Alejandro, ayudémonos tú y yo, y dice el gobierno, dice, estimado procedente, generar nuevas alternativas institucionales que permitan desmunicipalizar la administración de la educación estatal en aquellos municipios que no logren buenos resultados. Y este nuevo sistema de administración, dice, debe ser descentralizado, manteniendo sus raíces locales, en fin, debe ser profesional, debe tener participación de la comunidad local. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? Nadie contra resultados, se evalúa objetivamente, no es un problema arbitrario que el alcalde decide, sino que sus resultados avalan. Y si no cumple con metas, se cambia la dependencia. Será motivo de la discusión legislativa, la implementación en detalle, pero aquí hay al menos tres conceptos que yo creo que son importantes. Uno, descentralizar, o sea, nadie está pensando en el gran Estado del Ministerio de Educación que rige desde Santiago los destinos de lo que pasa con las escuelas de Pucho o de Punta Arenas, ¿cierto? Un sistema descentralizado, un sistema profesional con capacidad y incentivos suficientes para que quienes gestionan tengan, te fijas, también buen resultado. Y de la mano, hay otro capítulo que sigue ya y es coherente con los anuncios de ir poniendo cada vez más recursos en la unidad de subvención, es decir, en el aporte por alumno, que recordemos el propósito es duplicarlo al año 2018 al doble de lo que está hoy día. De manera tal de que hay más plata, hay descentralización, pero no se sigue insistiendo en una fórmula que pese a los esfuerzos de muchos alcaldes y municipios por alcanzar estándares de calidad, no lo han logrado.
Ahora, bueno, todavía estamos en la educación, después vamos a entrar a la educación superior, me interesa ir aclarando algunos puntos. Otro de los temas, usted lo plantea, tiene que ver con subvención, financiamiento en general. Se han mejorado las subvenciones en los colegios, pero aún así la distancia en los colegios que van chicos llamados pobres o vulnerables es muy larga frente a colegios incluso subvencionados o colegios particulares, y eso obviamente tiene vínculos con calidad. ¿De qué rango estamos hablando? Todavía está abierto ese tema. Está abierto. Ya el anuncio anterior del presidente, ¿cierto? En el proyecto del Gran Acuerdo de la Educación. Y ya lo que venía haciendo el Parlamento, recordemos que eso es importante también una vez más insistirlo, Alejandro, que uno no podría decir que las autoridades del gobierno de la presidenta Bachelet, las actuales o los parlamentos, después de las protestas de la marcha de los pingüinos de los 2006, nos quedamos cruzados de brazos no haciendo nada. Es importante destacar que se amplió la subvención educacional a los sectores más vulnerables, se generó una nueva ley que garantiza también el tema del control de la calidad en la educación. En fin, se hicieron una serie de modificaciones y estas son complementarias. ¿Para qué, digamos? Para en el fondo lograr lo que decía yo al inicio, no solamente cobertura, sino que ir progresivamente haciéndose cargo de los sectores más vulnerables, de los sectores medios, y bajo una composición de un sistema educacional mixto también, ¿cierto? Porque esta propuesta mantiene, además de la educación municipal, el derecho a una educación particular subvencionada, pero obviamente mucho más fiscalizada, mucho más controlada, para garantizar que entreguen educación de calidad y no sea un mero negocio. Ahora, en alguna parte se habla, hacia el final, el tema del lucro, está referido más bien al sistema universitario, pero en general vale el mismo criterio, porque sería medio raro que el universitario no tenga fines de lucro si lo tiene el técnico profesional superior, o que lo tenga el resto del sistema. De alguna manera, poner el tema del lucro en un contexto, porque actualmente tenemos que la educación técnico-profesional sí puede tener fines de lucro. La media, curiosamente también, es el sistema universitario el que estaba en un estatus más bien distinto de no al lucro. Creo que se quiere mantener la idea de no al lucro como fin, pero evidentemente que tiene matices con el resto. ¿Cómo lo está entendiendo usted al leer estas primeras acuerdos? ¿Cómo opera esto del lucro en la enseñanza? Digamos que lo primero que se hace es que se crea una superintendencia de educación superior, y ya se había creado una superintendencia de calidad para la enseñanza media, que tal como lo dice la norma es fiscalizar el uso de los recursos y la no existencia de lucro en las universidades. Eso hoy día es así, está prohibido hoy día el lucro, pero yo creo que ha faltado una mayor fiscalización para evitar, digamos, este tipo de situaciones. Pero yo creo que acá hay una definición muy clara de parte del gobierno de que si usted por norma, Alejandro, cuando funda un proyecto educacional dice esto no tiene objetivo de lucro, bueno, eso se cumple. Y no se admiten subterfugios o elementos que al final terminen generando lucro, que es muy distinto al legítimo derecho de un profesor de ganar un buen sueldo o un rector, o de que de la gestión, te fijas, tú tengas una adecuada compensación económica. Es muy diferente. Es muy diferente cuando una universidad, por ejemplo, tiene ingresos y tiene utilidades, por así decirlo. Eso me queda claro en la educación superior, pero quiero preguntarle sobre educación media, si corre alguna consideración al respecto. Pero vamos a ir a una pausa primero y regresamos con el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, analizando ya en mano el documento que les fue entregado a los estudiantes. Ellos tendrán que evaluar, sacar sus propias conclusiones, pero es un documento bastante amplio, así que amerita una lectura bien a fondo. Ya volvemos. Mano a mano con el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, estamos tratando de desmenuzar una primera lectura, porque los dos recibimos el documento casi al mismo tiempo, así que lo estábamos leyendo, sobre la respuesta que ha hecho el gobierno a los dirigentes estudiantiles y del Colegio de Profesores con reformas. Bueno, para los profesores viene la carrera docente, eso se venía hablando, ¿no? Y el fortalecimiento de los profesores. Sí. Está anunciado, por lo tanto es muy difícil sacar del anunciado qué consecuencias específicas va a tener, por lo menos está puesto como un compromiso. Me imagino, eso en la Cámara de Diputados y Senadores ustedes llegaron a cierto acuerdo también al respecto, ¿no? Sí, es una carrera docente distinta a la que hoy día está, que perfecciona de alguna manera el estatuto que hoy día está vigente, pero que ha tenido algunas dificultades, digamos, ¿no? Y ahora, además, sí. El otro tema que le quiero consultar, bueno, además de rescatar también la educación técnico-profesional, que en Chile ha estado bien marginada. ¿Ustedes lo tenían en la Cámara? Sí. Y en el Senado? Está en el documento inicial que plantearon las organizaciones, ¿sí? El movimiento, y justamente hay también en eso un énfasis en fortalecer
la educación técnico profesional. Como también está el objetivo de aplanar las ayudas que reciben los estudiantes de la educación, los institutos, ¿cierto?, de centros de formación técnica, los no universitarios de educación superior. Ahí tenemos dos elementos muy desiguales y están justamente también contemplados para fortalecer, por un lado, la educación técnico profesional a nivel medio y también generar mayores y mejores beneficios a los estudiantes de educación superior. Se hace mención, los estudiantes insistieron mucho en el tema participación estudiantil, Sí. en la gestión global del colegio, o sea, tener algunos espacios de participación donde hacer sentir su voz, lo mismo en la educación superior. Eso, ¿Cómo lo están viendo? Yo creo que hay una característica en general del documento que evacúa el gobierno y que es muy, en muchos sentidos, era la misma línea que nosotros estábamos tratando, que no elude ningún tema ni se aleja tampoco de los conceptos, porque uno podría decir desmunicipalización, ¿por qué no le ponen otro nombre? Pónganle fines distintos. No, desmunicipalización. Este tema que tú estás planteando, la participación, se llama democratización, así de claro, y el gobierno dice concretamente que se va a modificar el decreto 524, que es del año 90, para dar reconocimiento a las federaciones estudiantiles secundarias, que hoy día no se pueden, y dice que lo va a hacer durante este año. Y fortalece, en fin, todo lo que tiene que ver con el derecho a la participación, a la organización y, desde luego, a los consejos escolares. Donde ahí lo integra la comunidad educativa. Obvio, que es una instancia muy importante para los directores del liceo, tener a los apoderados y a la comunidad organizada también participando activamente, sin facultades resolutivas, pero sí dando su opinión sobre la gestión escolar. Vamos con el fortalecimiento de la educación superior estatal. Se discrimina finalmente una universidad estatal y las universidades llamadas tradicionales, se les mantiene como categorías comunes. Lo que es un poco arbitrario, porque en Chile el concepto de universidad tradicional en realidad no son tan tradicionales tampoco. No, hace rato que ya no. Alguna vez lo hemos comentado, en Europa le llaman tradicional la que tiene más de 500, 600 años. Acá es un poquito más corto, pero en fin, hay las universidades antes de la ley del año 81 y las posteriores. Se hace una discriminación extraña, pensé que se podía decantar eso, de dejar las estatales por un lado y todas las demás. No entiendo mucho la división. ¿Qué criterio sentido tiene? Yo la entiendo desde el punto de vista de generar algún grado de mayor igualdad respecto a los derechos de los estudiantes, que no sean discriminados porque optan a una universidad privada o una estatal en cuanto a la necesidad de recibir becas o ayuda. Porque yo creo que es muy importante consagrar la libertad, que si un chiquillo quiere y le da el puntaje entrar a una universidad privada respecto a otro que entra a alguna de las del Consejo Rectores, no por ello se le discrimine respecto a la ayuda, porque la condición social no cambia. Y por consiguiente lo que yo creo que se pone el énfasis es en cuanto al derecho del alumno a encontrar el mejor lugar donde va a cursar sus estudios y tener igual beneficio de parte del Estado. Es decir, estaría prosperando aquella idea que plantean de no discriminar en las becas, en los créditos a los alumnos, sí. ¿Por qué universidad estudian? Bueno, el alumno finalmente son todos iguales, sí. Todos la misma necesidad de carencia. En una primera mirada en esa dirección, Alejandro. Y cuando también la propuesta crea la Subsecretaría de Educación Superior y crea la Superintendencia de Educación Superior, lo que hace es, desde el punto de vista del Estado, no eludir la responsabilidad de un Estado que norma y que fiscaliza. Y yo creo que eso tiene gran aceptación, y pienso que cuando la propuesta dice que en 60 días se va a enviar el proyecto de ley, a mí me deja muy contento eso, porque quiere decir que vamos a tener un trabajo muy activo en el Parlamento, y yo quiero al menos aprovechar este programa para decirle a todos los estudiantes, a los dirigentes, a las organizaciones de trabajadores y de profesores, la plena y absoluta garantía de que van a ser muy tomados en cuenta en todo el proceso legislativo para exponer sus puntos de vista, para participar activamente en el trabajo, y vamos a instalar una mesa en ese sentido, espero yo, en un acuerdo con el Senado, para facilitar la participación de los organismos en todo lo que va a ser el debate que viene de ahora en adelante. Correcto, y para este tema de las universidades, sobre todo, creo que lo que hizo primera crisis, además del tema de la calidad, es, y del lucro, aparece el tema del endeudamiento del estudiante. Sí. Y en los hechos, un encarecimiento de la educación. La educación en Chile es cara para la familia. No estoy diciendo que sus costos no sean eso, pero como lo solventa fundamentalmente la familia, le da la sensación que se crean las condiciones para trabajar en la línea de que no sea la familia la que ponga el grueso del financiamiento de la educación. Hoy está, según algunos rectores, me dan cifras entre el 70 y el 80% de la educación superior pesa sobre la familia chilena. Eso hace imposible en un hogar que vayan 2 o 3 hijos a la universidad. O sea, en el fondo tienen que privilegiar uno con suerte.
Entonces, en ese caso, ¿ve usted que esto vaya a cambiar? Yo veo claramente una resolución del gobierno en que, tal como lo dice la propuesta en materia de financiamiento estudiantil, se aumenta el acceso y se promoverá la igualdad de oportunidades y se aumenta el número de beneficiarios en forma de tal de que también se renegocia a los cerca de 110.000 deudores morosos. O sea, por un lado, más becas. Por otro lado, se renegocia a los que tienen deudas de manera tal de que puedan tener un alivio en esa materia, y también se aumenta el número de alumnos beneficiarios de forma tal de que se tenga una cobertura mayor. Ahora, hoy día tiene el 40%. Yo espero que se llegue a una cifra muy cercana al 60%. Se podrá hacer gradual, pero esta ya es una opinión mía. Me parece que buscar asegurarle a los 3 primeros quintiles de ingresos que tengan efectivamente necesidades, Alejandro, becas y sistemas de financiamiento con una tasa de interés más pareja, que permita el acceso al sistema de ayudas estudiantiles y permita generar también mayor tranquilidad en los hogares de los sectores medios, va en la dirección correcta. Y la propuesta, como yo la leo, va justamente en aumentar el acceso y en mejorar oportunidades y en renegociar las deudas, que eran los 3 capítulos más importantes. Ahora, el renegociar las deudas también nos lleva a las tasas de interés que están pagando los créditos universitarios, ¿no? Y además que hay una fuerte discriminación entre un 2% y una cifra que varía, porque ahora está en 5,3, creo. Y ahí hay una discriminación muy fuerte en contra de los institutos de educación superior, y los centros de formación técnica. Ellos tienen las becas y hay una situación muy cara y inexplicable, y por eso que el gobierno ha hablado siempre de aplanar, ¿cierto? Pero se puede llegar a pensar en que haya una común tasa de interés, por ejemplo, para los créditos de los estudiantes de educación superior en general, tanto universitarios como no universitarios, independientes, son universidades del Consejo Rector. Lo que el gobierno ha dicho es que se buscan generar los cambios normativos que permitan reducir la tasa de crédito con aval del Estado. Ahora, ¿cuáles son esos mecanismos? Y dice, con el fin de llevarla a partir del próximo año a cerca de un 4% anual en circunstancias normales. Ahora, el 4% igual un poquito alto. Pero respecto a lo que hoy día está, ¿no? Sí, claro. Hay obviamente un mecanismo, va a ser parte de la discusión legislativa el procedimiento, pero hay una voluntad y una decisión política de reducir la tasa y de renegociar deuda, que me parece que son 2 capítulos muy importantes. Bueno, hay otros 2 aspectos que son sumamente interesantes, bueno, entre muchos más, pero estoy en esta primera lectura. Tiene que ver con el sistema de admisión. Se abre a la PSU, es el sistema de ingreso hoy día. Se estaría dispuesto a discutir otro sistema. Varias universidades lo vienen haciendo y proponiendo. Así es. Y de alguna manera han ido creando algunos mecanismos que no solo sea por PSU, sino, por ejemplo, premiar a los mejores alumnos de un colegio. Claro, el ranking escolar. Exacto, del mismo, que compita con los iguales, porque como hay una segregación social muy grande y las oportunidades de calidad han sido tan brutales, la verdad es que de aquí a que eso se corrija pueden pasar 20 años. Entonces, como empezar a aplicar esos mecanismos, eso me imagino pasa rápido, ¿no? Se promueve un sistema de admisión a la educación superior que no es exclusivo y excluyente vía PSU, sino que se abre también a otras formas que sean más equitativas, más inclusivas y que considere otros elementos, como por ejemplo el ranking escolar en determinados establecimientos. Y no dejemos pasar también, Alejandro, el tema del transporte escolar. Esta es una de las demandas. La propuesta amplía el beneficio de la tarjeta nacional estudiantil al mes de febrero para aquellos estudiantes vulnerables y de clase media que deban realizar prácticas estudiantiles durante el periodo de verano. Y a mí me parece que es un enfoque adecuado, porque extenderla al mes de febrero a todos, el mes de vacaciones también, estas no son cosas baratas. Estamos hablando de cifras de entre 15 y 20 millones de dólares mensuales que le cuesta al bolsillo de todos los chilenos. Ya está garantizada por 11 meses. Se extiende ahora a febrero, ¿a quiénes? A los que sean realmente estudiantes vulnerables de clase media que realizan práctica. Me parece que tiene. Y para cerrar, pues se nos fue el tiempo, diputado. Lo que va a anunciar la Cámara mañana y el Senado, porque entiendo que la idea es una especie de documento conjunto, una especie de voluntad. ¿Va a tener un carácter representativo de todos los parlamentarios, una gran mayoría? ¿Cómo es eso? Mire, la propuesta que se va a definir mañana en la mañana, y la esperamos anunciarla, es que, tal como lo dije, el rol del Parlamento es clave en la etapa que viene, y nosotros queremos instalar, Alejandro, una mesa de trabajo permanente en que esté sentado el gobierno, el Parlamento y las organizaciones, tanto las que se han movilizado como las que han tenido un rol menos activo. Acá también tiene que estar el Consejo de Rectores, también tienen que estar los institutos, también tienen que estar otros actores de la educación que no necesariamente están albergados en la CONFECHE, en los secundarios y en el Colegio de Profesores, están también los asistentes de la educación, y que todos ellos trabajemos intensamente para que podamos tener una suerte de camino
previo, adelantado al ingreso que vayan teniendo los proyectos de ley en concreto. Bueno, diputado, le hemos sacado trote, presidente de Muy la bien. Cámara de Diputados sobre la marcha analizando la propuesta del gobierno. Don Patricio Melero, le agradecemos Muchas gracias a usted, Alejandro. mano a mano por su compañía. Muchísimas gracias.